Bueno, entonces, digamos que en la sesión de la clase pasada revisamos pues la respuesta transitoria pues frecuencial y temporal de los sistemas continuos. Pues básicamente, para empalmar, pues los sistemas continuos pueden tener dinámicas de primer y segundo orden si son estables, ¿no? Entonces, un sistema de primer orden se caracteriza porque tiene una función de transferencia K sobre tau E a la menos LS sobre S más 1 sobre tau, y los parámetros que definen su comportamiento, pues la ganancia estática, el tiempo de respuesta que define el tiempo de establecimiento y el retardo de transporte. Y los sistemas que normalmente se trabajan en sistemas de control de segundo orden son de naturaleza subamortiguada, donde el factor de amortiguamiento pues tiende a ser, está entre 0 y 1, ¿no? Y bueno, su dinámica pues de, depende de la ganancia estática, depende del factor de amortiguamiento y depende de la frecuencia natural no amortiguada, ¿no? Y bueno, digamos que si vemos la dinámica de estos sistemas en el plano complejo ese, pues quiere decir que, bueno, un sistema, un sistema de primer orden, por así decirlo, digamos que tiene un polo real, ¿sí? Tiene un polo real aquí ubicado en el plano izquierdo del plano complejo S, y un sistema subamortiguado pues tiene un par de polos complejos, ¿no? Donde cada polo pues tiene unas raíces, está denotada por menos sigma más o menos j omega d, ¿no? Entonces aquí pues son las coordenadas donde sigma pues es la distancia que hay en la parte real, y aquí estaría más j omega d y por aquí menos j omega d, ¿no? Bien, entonces digamos que son los sistemas de primero y segundo orden. Pues los sistemas de orden superior son aquellos sistemas que tienen ya una dinámica de igual o superior a tres polos, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer simplemente una ejemplificación, por ejemplo, para un sistema que tiene tres polos, ¿sí? Que va a ser un sistema de orden superior, ¿sí? En el plano complejo ese. Y bueno, y si tiene tres polos, pues puede tener, digamos, estas variantes, ¿no? Que los tres polos sean reales, obviamente estables, que se tenga un polo real y un par de polos complejos, un par de polos complejos conjugados, ¿cierto? Y pues también que se tenga un par de polos acá complejos conjugados, y también que se tenga pues un par de polos complejos conjugados, digamos que pueden existir esas combinaciones, ¿no? Entonces, ese sistema en esas tres representaciones es de orden superior, de orden 3, ¿no? Eh, pero, pero, pero a pesar de que es de orden 3, digamos que tiene una dinámica dominante. Y recordando, pues, de señales y sistemas, eh, el polo dominante es el que está más cerca al límite de la estabilidad, o sea, el que está más cerca al eje imaginario. Luego, este sistema es de orden superior, pero de primer orden dominante, ¿no? Porque, bueno, primer orden dominante. Y el polo 1, digamos, por así decirlo, es el que domina comparativamente o con respecto al polo 2 y al polo 3. En este caso, que se tienen pues también tres polos, un sistema de orden superior de tres polos, es un sistema de orden superior, pero dominante de primer orden. ¿Por qué? Porque la dinámica del polo de primer orden domina con respecto a la de segundo orden, dado que su parte real está más cercana al eje imaginario, al límite de la estabilidad. Entonces, bueno, en este caso, si a este sistema se le aplica un estímulo, un escalón, su respuesta va a ser de primer orden, ¿no? Pero esa dinámica o ese tau depende de este polo, ¿no? En este caso, si a este sistema se le aplica un escalón, pues su respuesta va a ser de primer orden, ¿no? Parecía un sistema de primer orden, donde el tau o el tiempo de respuesta, el tiempo de establecimiento dependen del polo real, ¿no? Que es el dominante. Y en este caso, se observa que el sistema es de orden superior porque tiene tres polos, pero es dominante de segundo orden, porque sus polos complejos conjugados
¿sí? Que definen el comportamiento subamortiguado, están ubicados más cerca al eje imaginario, ¿no? Entonces, si a este sistema se le aplica un estímulo escalar, pues su respuesta muy posiblemente va a ser subamortiguada. Y digamos que esa dinámica depende del polo complejo, los polos complejos conjugado P1, P2, ¿no? De igual manera, las dinámicas dominantes no es que sean las dinámicas más rápidas, son las dinámicas más lentas, son los que tienen tiempos de establecimientos más pequeños, ¿no? Entonces, siempre hago el ejemplo de que se pueden tener tres individuos que puede corresponder a tres polos, ¿sí? Tres individuos. Y digamos que digamos, recorre 100 metros en un tiempo, ¿no? Entonces, su tiempo de respuesta es diferente cada uno, ¿no? Si se ordenan, y entonces, digamos que en forma independiente, digamos que tienen un desempeño, ¿no? Un comportamiento, un individuo va a tener más velocidad, o sea, va a recorrer los 100 metros en menos tiempo que otro y así sucesivamente, ¿no? Pero si, por ejemplo, ya los tres individuos se colocan en fila, ¿sí? Colocando el individuo que demora más tiempo, o sea, el más lento, seguido del siguiente más rápido y por último dejando la tercera fila el más rápido, y los pone a recorrer los 100 metros planos, pues obviamente los individuos más lentos se tienen que acoger al individuo que va al frente, que es el más lento, ¿sí? Y así sucede con los sistemas dinámicos, así sucede. Entonces, las dinámicas dominantes son las dinámicas más lentas y son las dinámicas donde los tiempos de establecimiento son más grandes y quiere decir que sus dinámicas, sus polos están ubicados más cerca del límite de la estabilidad, en este caso, en el caso complejo, en el caso continuo, tiempo continuo, pues van a ser los polos que están más cerca del eje imaginario, ¿no? En el caso discreto, digamos que también se tienen las mismas condiciones dinámicas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí ya se va a tener funciones que dependen de Z, ¿no? Entonces, eh, los sistemas que tienen un polo, pues un polo real, ¿sí? Un polo real, donde ese polo, digamos que su norma es menor que 1, pues implica que son polos que están ubicados dentro del círculo unitario y es una dinámica estable de primer orden, ¿no? Entonces, su respuesta ante un estímulo, por ejemplo, un estímulo escalón unitario, pues va a dar una respuesta sobreamortiguada, ¿no? Sobreamortiguada convergente, ¿no? También se tienen los sistemas de segundo orden, que también se busca que sean subamortiguados. Entonces tienen la forma Z sobre, bueno, aquí puedo ver si una K, Z factor de Z, Z menos digamos, un polo su I, digamos, menos J omega, ¿cierto? Y aquí Z menos un polo su I más J omega, ¿no? Entonces, digamos que son dinámicas de segundo orden, ¿sí? Y obviamente si la norma del polo, o sea, pues 1 menos J más J omega, más o menos J omega, es menor que 1, pues significa que son polos que van a estar ubicados también dentro del ciclo unitario, ¿no? Entonces van a ser polos estables, ¿no? Entonces cuando se tiene un polo real, pues es un sistema de primer orden. Cuando se tiene un par de polos complejos, o sea, sería un sistema de segundo orden de naturaleza subamortiguada. Y el par de polos complejos, pues van a estar ubicados dentro del ciclo unitario porque su norma es menor que 1, son estables, ¿no? Recordar que aquí pues ya los lugares geométricos no son semiplanos, sino son circunferencias centradas en origen, ¿no? Entonces son polos que tienen que están definidos por circunferencias centradas en el origen. Y obviamente pues también cuando se le aplica un estímulo a un sistema de esta naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, un escalón, entonces su respuesta pues va a ser discreta, ¿cierto?
pero va a tener, digamos que un pequeño sobrepico, una especie de subamortiguamiento, ¿no? Entonces, digamos que las dinámicas son similares. Lo que hay que tener cuidado es que en el caso real son semiplanos, en el caso continuo son semiplanos, los lugares geométricos de los polos. En el caso discreto son circunferencias entradas en origen, eh, eh, donde van a estar ubicados los polos. Obviamente, si las dinámicas son estables, pueden ser de primero o segundo orden. Si es estable en el caso continuo, los polos pueden ser reales o complejos, están en el semiplano izquierdo del plano complejo S, ¿no? Si la dinámica, las dinámicas de primero o segundo orden son estables, entonces quiere decir que los polos reales y los polos complejos van a tener norma menor que 1, van a estar dentro del círculo unitario del plano complejo Z, ¿no? Y también pues se van a tener sistemas de orden superior, ¿sí? De orden superior, ya digamos en el plano complejo Z, ¿no? Entonces, al igual que se hizo la revisión para el caso de sistemas continuos, pues en el caso, en el caso discreto, pues también, pues vamos a ver, obviamente el límite de la estabilidad es la circunferencia de radio 1, ¿cierto? En el plano complejo Z. Y digamos que aquí podemos tener un sistema de orden superior también, ¿no? Puede ser un sistema que tenga de orden 3, puede tener 3 polos acá, o puede tener un polo acá y 2 polos acá, un par de polos complejos, o puede ser aquí un polo real y aquí un par de polos complejos conjugados, ¿no? En los tres casos son sistemas de orden superior, de orden 3, ¿no? En este caso, al igual que en el caso continuo, ¿cuál es la dinámica que domina? Pues el polo real, ¿no? En este caso, el polo que está más cerca al límite de la estabilidad. ¿Y cuál es el límite de la estabilidad? El círculo unitario. Entonces, este es un sistema de orden superior de primer orden dominante, ¿no? Discreto. En este caso, el sistema es de orden superior y tiene 3 polos. Pero ¿cuáles son los polos? Los polos que están más cerca al límite de la estabilidad. Los que están más cerca al círculo unitario, los radios más cerca al límite del círculo unitario. En ese caso es un sistema de orden superior, pero dominante, segundo orden y estable, ¿no? Y en el tercer caso, pues obviamente va a ser un sistema de orden superior, ¿sí? Pero el polo que está más cerca, o el polo que domina la dinámica, en este caso discreto, pues es el polo de primer orden que está más cerca al círculo unitario. Y lo mismo, y el mismo comportamiento dinámico, ¿no? Los polos que están más cerca al límite de la estabilidad, en este caso, en el caso discreto, que están cerca al círculo unitario, son los polos más lentos y son los que definen el comportamiento dinámico de un sistema. Bueno, bien, digamos que en los sistemas discretos adicionalmente hay que analizar otra situación, ¿no? Eh, establecer dónde están los polos, ¿no? O sea, obviamente, si los polos están dentro del círculo unitario, las dinámicas son estables, ¿no? Es decir, que aquí, si a estos sistemas se les aplica un estímulo acotado, ¿cierto? Un estímulo acotado, en este caso un impulso, ¿sí? Vamos a ver aquí la respuesta al impulso. Pues para los polos que están dentro del círculo unitario, sus respuestas convergen, ¿se observan? Aquí sus respuestas convergen, ¿sí? Las respuestas convergen. Pero ¿qué pasa? Para el caso de sistemas discretos, adicionalmente a que estén dentro del círculo unitario, hay que ver si están en el lóbulo o en el semiplano derecho del círculo o en el semiplano izquierdo del círculo. Si están ubicados en el plano derecho del círculo, sus dinámicas obviamente son convergentes, pero monotónicas en un solo sentido, ¿no? O unipolares, por así decirlo, ¿sí? Mientras que si los polos están dentro del ciclo unitario, ¿sí? Pero están en el semiplano izquierdo, entonces los polos obviamente pues, son polos estables, su dinámica va a converger, pero va a converger ya no en forma unipolar, sino en forma bipolar, ¿sí? Entonces ya hay valores que ya alternan, ¿no? Se alterna los valores, van a tener valores positivos y negativos, pero al final va a converger, ¿no?
Y lo mismo sucede cuando se tienen polos por fuera del círculo unitario, ¿no? Polos por fuera del círculo unitario pueden estar ubicados en el lóbulo lateral derecho, ¿cierto? Estas serían dinámicas con polos complejos en el semiplano derecho y con polos reales fuera del círculo unitario en el semiplano derecho, ¿no? Entonces tienden a crecer indefinidamente, ¿no? Y bueno, y aquí sería pues polos en el círculo unitario, en el semiplano izquierdo, pues obviamente son polos oscilatorios constantes inestables. Bueno, bien, obviamente si el polo está en uno, la respuesta al escalón, la respuesta al impulso da este valor, ¿cierto? Este valor. Pero la respuesta al escalón pues va a oscilar, ¿no? Va a oscilar, va a ser una señal oscilatoria, por así decirlo, entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1, ¿no? Porque estaría en el límite de la estabilidad. Entonces, lo que quería mostrarles con respecto a la dinámica de los sistemas discretos desde el punto de vista del dominio temporal. Desde el punto de vista frecuencial, pues ya lo revisamos, que es muy similar a los diagramas de Bode, de Nyquist, para el caso discreto. Y con esto, pues, se termina la parte de análisis de respuesta transitoria. Entonces, ya en el curso, pues, se ha abordado dos formas de hacer el análisis de los sistemas de control. Primero, el análisis de estabilidad. Segundo, el análisis de respuesta transitoria en frecuencia y en el tiempo, ¿no? ¿Qué falta para terminar ya lo que es el análisis de sistemas de control? Pues el análisis del error en estado estacionario, que es lo que vamos a revisar. A partir de ahí, entonces ya la próxima sesión de clase nos vamos a dedicar a diseñar controladores, aunque ya diseñamos controladores basados en estabilidad, pero vamos a empezar a diseñar controladores CISO, ¿sí? En el dominio frecuencial y en el dominio temporal, ¿sí? Controladores de única entrada, única salida. Bueno, entonces vamos a entrar a revisar lo que corresponde a el error en estado estacionario, ¿sí? Entonces, cuando se habla de error en estado estable, entonces lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿cuándo aparece el error? Entonces, cuando se habla de error, pues debe haber alguna comparación entre un valor deseado y un valor real, por así decirlo, obtenido. Entonces, cuando se habla del error, pues ya implica que se está trabajando con sistemas de control realimentados, ¿no? Porque cuando se realimentan, pues aparece el error, ¿no? Entonces, si vemos la arquitectura de un sistema de control, ¿cierto? Más o menos, pues obviamente se puede inferir que el error, ¿sí? Aquí está el set point, la referencia, aquí está la salida, pues que digamos que aquí puede pasar por el sistema, pero básicamente aquí se obtiene la señal del error. ¿Y qué es el error? Pues el error es la diferencia entre el set point, el valor deseado, y la salida, que es proporcional a lo que entrega el sensor, ¿no? Entonces el error aparece cuando se realimentan los sistemas, ¿no? Bien. Entonces, el análisis del error en estado estacionario lo que busca es evaluar o establecer, ¿sí? ¿Cómo es ese error? ¿Sí? ¿Cómo es ese error? Dependiendo de qué, del tipo de estímulo que se le aplica al sistema realimentado, o sea, depende de la referencia. También depende de la respuesta del sistema ante el estímulo, ¿cierto? En este caso, la salida, ¿sí? Entonces ahí vamos a hablar del tipo de sistema. Y obviamente, pues la idea es establecer, bueno, el error va a depender del estímulo, va a depender del valor deseado de R o referencia, va a depender de la respuesta de la salida del sistema, pero la respuesta de la salida del sistema pues obviamente está relacionada directamente con el comportamiento del sistema, ¿sí? Y obviamente el error, pues el error se mide verificando cuál es qué valor de error va a tener en régimen permanente, en estado estacionario, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, básicamente para hacer análisis de error en estado estacionario se necesitan tener tres conceptos claros, ¿no? Primero, los tipos de estímulos. Segundo, el tipo de sistema.
Y tercero, pues obviamente la aplicación del teorema del valor final sobre la función del error, ¿sí? Que va a permitir establecer el valor cuantitativo del error, ¿no? Entonces, el error en estado estable, básicamente, entonces va a depender de los estímulos. Entonces, los estímulos se clasifican de la siguiente manera, ¿no? Entonces, esa referencia que se le aplica al sistema de control para hacer el análisis de error en estado estacionario, se puede definir partiendo de estímulos tipo escalón, tipo rampa, tipo parábola, y bueno, y de ahí en adelante, tipo cúbico, ¿no? Entonces, si ese set point es tipo escalón, ¿qué significa? Que el sistema está diseñado para seguir valores constantes, o sea, es un sistema de control de regulación. ¿Sí? Si el sistema, el estímulo del sistema va a ser, o el set point va a ser una rampa, entonces, ¿qué significa eso? Que el sistema va a seguir referencias con una variación, variando en el tiempo en forma proporcional lineal. ¿Sí? Entonces, eso significa que va a ser un sistema de control de seguimiento lineal, ¿no? Si la señal de estímulo es una señal tipo parábola, entonces, ¿qué significa? Pues que el sistema, el objetivo del sistema es seguir una trayectoria la salida debe seguir una trayectoria que varía en el tiempo, pero de comportamiento no lineal, ¿no? Parabólico, ¿no? Entonces, pueden ser tres tipos de sistemas. Los sistemas se busca que sean de regulación o de seguimiento, ¿no? De regulación, cuando se quiere que la salida sea constante, ¿sí? O la variable que se desea control mantenga un valor constante. De seguimiento, entonces puede ser seguimiento lineal, cuando se quiere que se llegue a una trayectoria tipo rampa. Y de seguimiento no lineal cuando se quiere seguir pues, funciones parabólicas o de orden cúbico, etcétera, ¿no? Bueno, entonces cuando los sistemas se van a utilizar pues para regulación, entonces se dice que son sistemas en los cuales se le va a hacer calcular o se le va a hacer el análisis del error de posición. Entonces, posición significa cuando los estímulos son escalones, o sea, eh, sistemas de regulación. El sistema se le va a hacer un análisis de error de velocidad cuando los estímulos son rampas, o sea, seguimiento lineal. Y son sistemas cuando se les va a hacer análisis de error en estado estacionario de aceleración cuando el estímulo son parábolas, es decir, seguimiento no lineal. Obviamente, pues la función de un escalón unitario pues es 1 o mu de t, ¿no? De la rampa unitaria pues es t mu de t, y en la parábola unitaria pues t cuadrado bueno, sobre 2 por mu de t, ¿no? Y su transformada de Laplace pues equivalente, pues ya sabemos que este sería la transformada de Laplace del escalón es 1 sobre s, de la rampa 1 sobre s cuadrado, y de la parábola 1 sobre s al cubo, ¿no? Entonces, eso significa, entonces ya dijimos que para hacer análisis de error de estado estacionario, ¿qué se requiere? Saber el tipo de estímulo o el set point, que tiene que ver con para qué va a ser utilizado el sistema de control, ¿no? Entonces puede haber error de posición, error de velocidad o error de aceleración. Error de posición cuando el estímulo es un escalón, o sea, cuando el set point es un escalón y se busca que la salida siga un valor constante como tal. Cuando es de velocidad, rampas. Y cuando es de aceleración, parábolas. Rampas, obviamente, seguimiento lineal. Parábolas, seguimiento no lineal. Bueno, este es un ejemplo que está discutido en el libro de Norman Nice, ¿sí? En donde aquí pues se busca, por ejemplo, controlar la posición, ¿cierto? La posición de una antena para hacer seguimiento a varios elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que si el objetivo de control es seguir un satélite, ¿sí? Pero el satélite digamos, va teniendo digamos que el satélite se va desplazando con la misma distancia con respecto a la antena que está en la Tierra.
Entonces, digamos que se está haciendo un control de posición del satélite en la órbita geoestacionaria. Entonces, digamos que aquí el objetivo es tener la misma distancia, ¿no? La misma distancia, ¿no? Entonces, básicamente este satélite pues va a girar a la misma velocidad de rotación, por así, de la Tierra, y el objetivo es que estén enfrentados siempre es el satélite que está en la Tierra, bueno, la antena que está en la Tierra con el satélite que está en la parte geoestacionaria, ¿no? Ya, si por ejemplo el satélite está, digamos, el satélite ya no está girando, ya no está girando en la Tierra, en la atmósfera geoestacionaria, sino que está estático, digamos que este satélite está estático, ¿sí? Entonces, obviamente, conforme la Tierra va girando, la antena tiene que ir girando. Entonces, aquí ya básicamente no se va a controlar una posición, sino una velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el satélite va a estar quieto, ¿cierto? Y conforme la Tierra va rotando, pues se va desplazando y obviamente esta antena tiene que cambiar su posición variando su velocidad. Entonces, por eso dice control de velocidad. Y ya, por ejemplo, si se quiere hacer seguimiento a un misil, ¿sí? Misil que va de un punto a otro en la Tierra a través de una antena, pues obviamente debido a las fuerzas de la gravedad y la aceleración de la gravedad, entonces se estaría haciendo un seguimiento de aceleración, ¿sí? Un seguimiento no lineal de, o de aceleración a ese misil, ¿no? Entonces, cuando se busca seguir referencias constantes, posición. Cuando se busca seguir referencias que varían en el tiempo en forma lineal, velocidad. Y cuando se busca seguir referencias que varían en el tiempo, pero no lineales, entonces sería error en estado estacionario de posición. ¿Bien? Bueno, bien. Obviamente, pues para calcular el error, pues necesitamos conocer la función del error, ¿no? Entonces, la función de transferencia del error. ¿Y la función de transferencia del error cuál es? Pues la función de transferencia del error es la relación, voy a llamarlo aquí, la función de transferencia del error es lo que entra, lo que sale sobre lo que entra. Entonces, ¿qué ingresaría? Pues, ¿qué saldría? Pues el error, y ¿qué ingresa? La referencia, ¿no? Entonces, la idea es obtener esa función de transferencia. Después vamos a despejar la función del error, ¿no? La función de transferencia del error es la relación salida-entrada del error, ¿sí? O sea, la salida, ¿cuál es? El error. ¿Y cuál es la entrada? El estímulo de entrada. Esa sería la función de transferencia del error. Y después vamos a obtener la función del error. Entonces, esta sería la función de transferencia del error, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene esa función de transferencia del error? Pues obviamente, como se simplifican bloques funcionales, se parte de la salida hacia la entrada. ¿Y cuál es la salida? Pues el error, ¿no? Aquí podemos darle valores a las señales que no están definidas. Bueno, obviamente aquí ya sabemos que es YDS y aquí digamos que es BDS, ¿no? Entonces, digamos que esto que vamos a hacer ahorita aplica tanto para sistemas continuos como para sistemas discretos, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual el error? Pues el error es igual, que sería la salida, ¿no? Es igual al set point, la referencia, menos la señal de realimentación, ¿no? Pero, ¿qué es la señal de realimentación? Pues la señal de realimentación es B sub S, pues va a ser el producto algebraico de H por Y, ¿cierto? ¿Y qué es Y? Pues Y de S, pues es el producto algebraico de la dinámica del sistema por la señal de control. ¿Y qué es la señal de control? Pues la señal de control es igual a K por la señal del error, ¿no? Y nos vamos devolviendo y pues vamos a llegar a la función de transferencia del error. Entonces, bueno, reemplazando U en Y, pues quedaría haciéndolo acá. Vamos que aquí podemos darle nombre. La primera ecuación, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? Entonces vamos a reemplazar la cuarta ecuación en la tercera ecuación. Al hacer eso, pues se tiene que Y de S es igual a G de S por U de S. ¿Pero qué es U de S? K por E de S, ¿no? Bien.
Ahora vamos a reemplazar el valor de y que está en la tercera ecuación en la segunda ecuación. Entonces, ¿qué se tiene? Pues que b de s es igual a h de s multiplicado por y de s. ¿Pero qué es y de s? Pues g de s por k por e de s, ¿no? Y por último, pues se reemplaza la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿cierto? O sea, en la ecuación de la ecuación 2 se va a reemplazar en la ecuación 1 b de s. Entonces, fácilmente se tiene que e de s es igual a ¿quién? A la referencia rs menos b de s. ¿Pero qué es b de s? Bueno, aquí ya puedo organizar, ¿sí? Eh, el orden de los factores no afecta el producto, el resultado, ¿no? Entonces, voy a hacerlo g ds por hds por eds, ¿no? Y en este caso, pues se tienen el error como elemento semejante, entonces la idea es despejar el error. Entonces, el error, si lo pasamos al otro lado de la igualdad, quedaría 1 más, porque este menos al otro lado de la igualdad quedaría positivo, ¿cierto? K GDS por HDS igual a RS. Entonces, si se quiere la función de transferencia del error, es la relación de la salida, que sería el error, sobre RDS. Entonces, ¿qué pasa? Pues este RS pasaría a dividir E, y este que está multiplicando E, pues pasaría a dividir el otro de igualdad. Esta sería la función de transferencia del error, ¿no? La función de transferencia del error. Pero lo que nos interesa es la función del error, ¿no? La función del error, pues, ¿qué es? Pues EDS. Entonces, ¿cómo despejamos EDS? Pues de esta misma ecuación, podemos decir que EDS es igual a RS, ¿sí? Sobre 1 más K por GDS por HS. Bueno, entonces, una cosa es la función de transferencia del error y otra es la función del error. En este caso, esta es la función del error, ¿sí? No es de transferencia, porque no relaciona entrada-salida, simplemente es una función, ¿no? Y esta es la función que vamos a estar utilizando para hacer análisis de error en estado estacionario. Y este análisis se hace igual para el caso discreto, o sea, ya no cambiaría el término complejo de Laplace S, se cambiaría por Z, es lo único que hay que hacer. Bueno, pero vamos a analizar esa función del error. Entonces, ¿de quién depende la función del error? Entonces, si uno analiza esa función de transferencia, esa función, ¿no? No es una función de transferencia. Entonces, ¿de quién depende el error? Pues depende del estímulo. O sea, el set point, es el que ya sabemos. Y también depende de quién, de 1 más KGSHDS. Y bueno, si nosotros tenemos la función de transferencia del sistema lazo cerrado, pues ya sabemos que es ganancia de lazo directo sobre 1 más K por GS por HS, que es la ganancia de lazo directo, la ganancia de lazo cerrado, ¿no? 1 más la ganancia de lazo cerrado porque la realimentación es negativa. Entonces lo que observamos acá es que la dinámica del sistema lazo cerrado comparte la misma dinámica de la función del error. Bueno, entonces en conclusión, ¿qué se tiene? Que la función del error, ¿de quién depende? ¿Del estímulo? ¿Del tipo de estímulo? Puede ser tipo posición, tipo velocidad, tipo aceleración. O sea, puede ser escalones, pueden ser rampas, pueden ser parábolas. Y también de qué depende la función del error, del comportamiento dinámico del sistema realimentado. ¿Por qué? Porque el denominador de la función de transferencia del sistema realimentado coincide con el denominador de la función del error, ¿sí? Entonces, depende de esos dos parámetros. Es decir, la función del error lleva consigo la dinámica del sistema lazo cerrado, en definitiva. Bueno, esto es lo que, bueno, aquí ya teníamos, esta sería la función de transferencia del sistema lazo cerrado, ¿cierto? Esta sería la función de transferencia del error, pero si necesitamos la función del error, ¿sí? Entonces, si necesitamos la función del error, este término pasaría aquí a multiplicar, ¿no? Para que quede RS y solamente quede la función de transferencia del error, ¿no? Entonces, lo que ya concluimos, la función del error, ¿de quién depende? De la referencia o el set point. Y también depende de la dinámica del sistema a la cerrado. Bueno, digamos que para simplificar mucho más, bueno, y digamos hacer el análisis mucho más sencillo, ¿sí?
Entonces, lo que se puede hacer, vamos a partir de la función del error. Entonces, GDS, que es la función del sistema, pues se va a definir que tiene un numerador en términos de S y tiene un denominador en términos de S. De igual manera, digamos que la función de transferencia del sensor o de la instrumentación, pues va a tener un numerador en términos de H de S y un denominador en términos de H de S, ¿no? Entonces, pues si la función del error, como ya dijimos, era igual a R de S sobre 1 más K por G de S por H de S, pues se puede reemplazar G y H en términos de numeradores y denominadores, ¿no? Entonces voy a hacerlo aquí paso a paso. Se puede decir que G de S pues va a ser igual a R de S sobre 1 más K, aquí sería numerador de G de S sobre denominador de G de S por numerador de H de S sobre denominador de H de S, ¿no? Entonces aquí para hacer un común denominador en la función del error en el denominador, entonces los denominadores pasan a multiplicar y, bueno, y luego a dividir, ¿no? Entonces voy a seguir haciéndolo acá. Entonces E de S va a ser igual entonces a R de S, ¿sí? Sobre, aquí sería de G de S por DH de S más K por NG de S por NH de S. Todo sobre de G de S de H de S. Y si hacemos producto de menos producto de extremos, pues ya tenemos aquí la función, la famosa función del error, ¿no? La famosa función del error. Entonces, voy a colocar aquí ya lo que me interesa, que es la función del error. La función del error, ya haciendo esas simplificaciones, entonces el error es igual a el denominador de GDS por denominador de HDS sobre denominador de GDS por denominador de HDS más K por el numerador de GDS por el numerador de HDS, ¿no? Que es esta misma función, solo que este R pasaría aquí a multiplicar, ¿no? Aquí esto sería por RDS, ¿no? Entonces es la famosa función del error, sino que así se trabaja pues de manera mnemotécnica, porque, bueno, cuando hagamos ejercicios vamos a ver que es mucho más fácil analizarlo así, ¿no? Entonces en manera mnemotécnica, la función del error, ¿a qué es igual? Pues al producto de los denominadores de la planta y del sensor, o sea, producto de denominadores por set point, ¿cierto? O referencia, sobre producto de denominadores más K, producto de numeradores, ¿sí? Entonces, digamos que la idea es organizarlo de esa forma y eso va a ser mucho más sencillo cuando se hagan los ejemplos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la función del error? Pues producto de denominadores por referencia sobre producto de denominadores más K veces producto de numeradores. Bueno, entonces esta es la famosa función del error, que es la que vamos a utilizar para hacer análisis de error en estado estacionario. Bien, cuando se calcula el error en estado estacionario, cuando se hace el análisis de error en estado estacionario, pueden obtenerse tres posibles resultados. Cuando se hace el análisis de error en estado estacionario puede suceder lo siguiente: que el error sea igual a cero, que el error sea finito o que el error en estado estacionario sea infinito. Esos son los posibles resultados. ¿Qué es lo deseable? Pues que el error sea cero. ¿Por qué se busca que el error sea cero? Porque el error es igual a la diferencia del set point menos la salida. Entonces, si el error es cero, quiere decir que la salida es exactamente igual a la referencia, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de referencia o set point, si el error es cero, significa que el sistema de control está, pues, sigue perfectamente a la referencia, ¿sí? Si el error es finito, quiere decir que el sistema de control sigue la referencia, pero con un offset o un desplazamiento. Y cuando el error es infinito, ¿qué significa? Pues que realmente el sistema no puede seguir esa referencia, ¿sí? Entonces, para el caso en donde la entrada es de posición, ¿no?
la entrada es un escalón, ¿no? Igual a 1 sobre S, ¿no? Entonces, si la salida, por ejemplo, esta es la salida Y de S, ¿sí? Sigue perfectamente aquí a la referencia, entonces en este caso el error en estado estacionario es 0, ¿no? ¿Sí? Sigue perfectamente la referencia, ¿no? Si la salida es de este tipo, la salida 2, ¿cierto? Y es un 2ds. Entonces, ¿qué pasa? Que la salida YS sigue perfectamente al estímulo, ¿sí? Pero va a tener un offset, ¿no? Entonces, este es un error en estado estacionario finito. ¿Sí? Pero obviamente si la salida es esta, ¿sí? De 3ds, para ante un escalón, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el tiempo tiende a infinito, pues la salida no sigue a la referencia ni siquiera con un error finito, sino que diverge completamente. Entonces el error es infinito, ¿no? Lo mismo sucede con las rampas. Entonces, si el estímulo de entrada, es una rampa, ¿cierto? Entonces en este caso lo rojito, que es de la forma 1 sobre ese cuadrado, ¿sí? Ese es el set point. Entonces puede suceder 3 cosas. ¿Qué puede suceder? Pues que se tenga una salida tipo 1. Es una salida tipo 1, digamos que acaba de tener un transitorio, pero aquí cuando en un tiempo finito la salida coincide con el set point. Entonces, en este caso, el error en estado estacionario tiende a 0, ¿no? Sigue perfectamente la referencia. Otra situación es como cuando se tiene la salida 2. En la salida 2, ¿qué va a suceder? Pues va a haber un pequeño transitorio, y en ese pequeño transitorio, digamos, en un tiempo finito, digamos que se va a tener la misma pendiente de la rampa. Si se tiene la misma pendiente de la rampa, entonces, pero hay un offset, entonces se dice que tiene un error en estado estacionario finito, ¿sí? Finito. Y obviamente si la pendiente de la rampa es diferente a la pendiente del estímulo, el set point, pues obviamente conforme crece el tiempo se van a alejar las dos rampas. Entonces acá se dice que el error en estado estacionario es infinito, ¿no? Y el mismo análisis se puede hacer para cuando hay una parábola, ¿no? Si el set point, si la parábola de salida sigue perfectamente a la parábola de entrada del estímulo, error 0. Si la parábola de salida es paralela, ¿sí? Paralela, tiene un offset a la respuesta de la parábola del estímulo de entrada, entonces error finito. Pero si la parábola de salida sigue una trayectoria totalmente diferente o no es paralela a la trayectoria de la parábola de entrada, entonces tiene un error en estado estacionario infinito. ¿Listo? Bueno. Bien. Entonces, para hacer el análisis de error en estado estacionario, pues ya tenemos tres aspectos importantes, ¿no? Ya conocemos, bueno, el tipo de sistema, ya conocemos la función del error, ya sabemos qué posibles resultados se pueden obtener, ¿no? Del error. Pero ahora nos falta definir, bueno, el tipo del sistema y aplicar el teorema del valor final, ¿no? Con esos elementos ya tenemos la posibilidad de calcular el error. Entonces, ¿qué es el teorema del valor final? Entonces, cuando ustedes vieron cálculo integral, diferencial, bueno, también cuando se ve Laplace, ¿no? Digamos que la pregunta es, en cualquier función, ¿no? Una función que está en términos de t, la pregunta es, ¿cuál es el valor final? ¿Cuál es el valor final de esa función? Pues obviamente el valor final de esa función en el tiempo pues va a ser igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de f de t, ¿sí? O sea, es evaluar a la función en infinito. Y ahí se sabe el valor final, ¿no? El valor final. Cuando se combina, obviamente cuando se hace el tratamiento de los sistemas en el dominio de la frecuencia, entonces ese teorema del valor final pues tiene un equivalente en el dominio de la frecuencia, con Laplace. Entonces ese teorema del valor final nos dice, bueno, pero en el dominio de la frecuencia ese valor final a que es igual, pues va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S por la función f de S, ¿sí?
¿Por qué S igual a 0? Porque ese es el límite de la estabilidad de un sistema continuo, ¿no? Entonces, el teorema del valor final aplicado a la función del error, pues es la expresión matemática que va a permitir hacer el análisis de error en estado estacionario, en este caso para sistemas continuos. Entonces, ¿qué es el error en estado? ¿Cómo se analiza el error en estado estacionario de un sistema continuo? Aplicando el teorema del valor final a la función del error. Entonces, pues en este caso, pues vamos a tener un error en estado estacionario en el dominio temporal. ¿Cuál es el valor final de ese error? Pues el valor final va a ser evaluar el error cuando el tiempo tiende a infinito. Pero desde el punto de vista de la frecuencia, pues es equivalente a aplicar el límite cuando S tiende a cero de S por la función del error. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si reemplazamos la función del error, ¿sí? Entonces, esta es la expresión matemática que va a poder permitir definir el análisis de error en estado estacionario para sistemas continuos, ¿no? Entonces, error en estado estacionario es igual al límite cuando S tiende a cero de S por, ya dijimos en forma mnemotécnica, ¿no? Producto de denominadores sobre producto de denominadores más K por producto de numeradores por el set point. Bueno, entonces este es el tercer concepto, el segundo, uno de los conceptos importantes, nos falta uno, ¿no? Uno de los conceptos importantes para poder calcular el error, ¿no? Ya conocemos pues los tipos de referencias, ya se conocen los posibles resultados de hacer el análisis del error, ya se conoce la función del error y obviamente el teorema del valor final aplicado a la función del error. ¿Qué falta? Pues el concepto de tipo de sistema, ¿no? Bien, entonces, bueno, esto ya les dije, puede ser cero, infinito o finito. Entonces, ahora sí, el último concepto que nos falta desglosar es el tipo de sistema. Entonces, ¿qué es el tipo de sistema? Bueno, en general, independientemente si se tiene un sistema continuo o un sistema discreto, el tipo de sistema, los sistemas se pueden clasificar en sistemas tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Bueno, ese tipo de sistema, o sea, ¿cómo se sabe cuál es el tipo de un sistema? Pues el tipo de sistema básicamente lo define el número de polos que tenga el sistema en el límite de la estabilidad. Entonces, para el caso continuo, ¿cuál es el límite de la estabilidad? El eje imaginario. Entonces, el tipo de sistema, ¿quién lo define? Para sistemas continuos. O sea, un sistema continuo se puede clasificar en su tipo dependiendo del número de polos que tiene en S igual a 0. ¿Por qué en S igual a 0? Porque en S igual a 0 es el eje imaginario, el límite de la estabilidad. Entonces, si se tiene una función de transferencia de cualquier sistema, este valor de n que hay acá nos define el tipo de sistema para el caso continuo. Entonces, por ejemplo, un sistema de la forma 1S más 2. ¿Qué tipo de sistema es? 0. ¿Por qué? Porque no tiene polos en el eje imaginario. Ah, pero si tiene un sistema de la forma S al cubo factor de S más 3. ¿Qué tipo de sistema es? Pues 3. ¿Por qué es tipo 3? Ah, porque ese sistema tiene 3 polos, ¿sí? T igual a 3. Tiene 3 polos en el límite de la estabilidad. Entonces, para casos continuos, el tipo de sistema, ¿quién lo define? El número de polos que tengan el límite de la estabilidad. Pero en el caso continuo, ¿cuál es el límite de la estabilidad? El eje imaginario. Entonces, el número de polos que tenga en S igual a 0 define el tipo de sistema continuo. Bueno, entonces ya con eso podemos hacer análisis de error en estado estacionario. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer un primer ejemplo que va a corresponder. Voy a hacer un caso general y después vamos a hacer un caso particular, ¿sí? Es un caso general. Entonces, digamos que nos piden calcular, bueno, más bien, calcular no, realizar el análisis de error en estado estacionario. Y entonces el ejemplo va a ser realizar el análisis de error en estado estacionario de posición, velocidad y aceleración de un sistema continuo tipo 1. Bien, entonces como ya tenemos los conceptos y los fundamentos, entonces ya sabemos cómo se hace. Bueno, entonces, primero,
antes de realizar el análisis de error en estado estacionario, ¿qué se debe tener en cuenta? Pues que tenemos un sistema muy posiblemente que está a lazo abierto, ¿no? Y obviamente como se va a hacer el análisis del error en estado estacionario, entonces aquí ¿qué va a suceder? Pues se va a realimentar, ¿no? Y posiblemente coloquemos el valor de K y aquí va a aparecer la señal del error, ¿no? Entonces, el análisis de error se hace cuando se realimenta el sistema. Bueno, entonces conceptualmente el error aparece cuando se realimenta el sistema. Bien, ahora, el siguiente concepto importante. Bueno, antes de hacer el análisis, nos dice que para un sistema continuo tipo 1. Entonces, ¿qué significa un sistema continuo tipo 1? Un sistema continuo tipo 1, pues es aquel que tiene un polo en el límite de la estabilidad. Entonces, ese sistema, pues podemos definirlo de esta forma. Un numerador que tiene bueno, un número determinado de ceros, ¿sí? Para dejarlo en forma genérica, sobre S elevado a la 1, porque es el tipo de sistema, factor de S más un número determinado de polos. Entonces, este es un sistema tipo 1. ¿Por qué es un sistema tipo 1? Porque tiene un polo en el límite de la estabilidad. En el caso continuo, un polo en S igual a 0. Y después nos dicen hacer análisis de error en estados de posición, velocidad y aceleración. Y obviamente interpretar su significado. Entonces, ¿cómo se calcula el error en estado estacionario de posición? Entonces, la primera partecita, error en estado estacionario de posición. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, bueno, si es de posición, entonces ya se sabe que la referencia va a ser un escalón unitario. O sea, va a ser un sistema de seguimiento de regulación, ¿sí? Un sistema de regulación. Se quiere que la salida sea constante. Entonces, como ya se sabe que es de posición, entonces es el estímulo. ¿Y ahora qué se hace? Pues aplicar el teorema del valor final a la función del error. ¿Y conocemos la función del error? Sí. Entonces voy a hacerlo aquí paso a paso. Entonces, error en estado de estación de posición es igual. El teorema del valor final dice igual al límite cuando S tiende a 0 de S por la función del error. Entonces, reemplazando, ¿sí? Reemplazando. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando S tiende a 0, ¿sí? Voy a dejarlo aquí en forma general. Entonces, sería S por... Entonces, mnemotécnicamente dijimos denominador de G, denominador de H, ¿sí? Sobre denominador de G, denominador de H, más K por numerador de G, numerador de H, por la referencia. ¿Bien? Obviamente, pues este GS es como si fuera de GDS sobre NGDS por DHDS sobre NHDS. O sea, ya la función de transferencia del sistema que tiene en cuenta el sensor y el, y la planta, ¿no? Entonces, digamos que prácticamente este es el producto de los numeradores y lo que está en el denominador, el producto de los denominadores. Entonces, haciendo el reemplazo, pues ya queda, vamos a hacer el análisis de ese error en estado estacionario. Entonces, error en estado estacionario de posición va a ser igual entonces al límite cuando S tiende a 0, ¿de quién? Entonces, S. Entonces, ¿cuál es el producto de los denominadores? El producto de los denominadores es, los denominadores sería S elevado a la 1 factor de S más el polo 1 hasta llegar al polo sub n, ¿sí? Sobre el denominadores. Entonces quedaría, el denominador pues sería S más polo 1 hasta llegar a S más el polo sub n, más K, bueno, ahí está K, por el producto de los numeradores. Entonces, pues el producto de los numeradores es S más el 0,1 hasta S más el 0M por la referencia. Entonces, ¿la referencia cuál es? Pues es de posición, entonces la referencia va a ser 1 sobre S. Bien, entonces aquí antes de aplicar el límite, este término S se puede cancelar con, por ejemplo, este término S. ¿Sí? Entonces, al aplicar el límite, entonces ahora sí aplicando el límite, entonces cuando S tiende a 0,
Entonces, ¿aquí qué va a quedar? Pues este S va a valer 0, ¿sí? Y multiplica por todo esto, pues obviamente acá nos da 0, ¿cierto? Bueno, este S pues valdría 0, digamos que todo esto va a ser 0, y en el denominador pues va a quedar K por, obviamente si S vale 0, C1 por puntos vencidos hasta C sub M, o sea que en definitiva esto da 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el error en estado estacionario de posición de un sistema tipo 1, el error en estado estacionario de posición de un sistema tipo 1 es 0. Ah, bueno. Pero entonces hay que entender qué significa eso. ¿Qué significa? Entonces, que si a este sistema, o sea, al lazo abierto no, sino al ser realimentado, si le aplicamos aquí un escalón, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que la salida, si el sistema es tipo 1, ¿no? O sea, que tiene un polo en S igual a 0. Si el sistema es tipo 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a seguir perfectamente. Entonces, acá es como, voy a superponer la entrada, R, que es un escalón, y la salida, Y. Entonces aquí el error en estado estacionario es 0, o sea que sigue perfectamente el escalón. Y esto sucede con los sistemas de control de posición de motorcitos DC. Un motor, la función de transferencia de motores DC, por ejemplo, que se utiliza, por ejemplo, para la posición de las antenas, para la posición de los carritos, sí, todo sistema de control de posición tiene un polo en S igual a 1, S igual a 0, o sea, es un sistema de tipo 1. Entonces, ese sistema a lazo abierto es inestable, pero cuando se realimenta y se le aplican valores constantes para que siga, el sistema lo sigue perfectamente. Entonces, su error en estado estacionario es 0. Si el sistema es tipo 1, su error en estado estacionario es 0, de posición es 0. ¿Qué significa eso? Que al aplicarle escalones, su salida va a seguir perfectamente los escalones. Bueno, bien. La segunda parte, ¿cuál sería? La segunda parte, pues sería, la segunda parte es, bueno, el error en estado estacionario de velocidad. Es segunda parte, error en estado estacionario de velocidad. ¿Qué significa eso? Bueno, el sistema sigue siendo el mismo, tipo 1, pero como es de velocidad, es como si se planteara seguir una referencia, sería un sistema de seguimiento lineal. Entonces, su entrada va a ser una rampa. Entonces, pues, haciendo la referencia a una rampa, pues, simplemente se reemplaza en la expresión, ¿no? Entonces, aquí ya vamos directamente a la expresión. Error en estado estacionario de velocidad, que es igual al límite cuando S tiende a 0, de S por, pues aquí se mantiene el numerador, ¿no? S más P1, bueno, puntos vencidos, factor de S más el polo sub N, sobre S factor de S más el polo sub 1, ¿sí? Los productos de los denominadores, factor de S más P sub N, más K por S más el 0,1, puntos vencidos, hasta S más el 0 sub M, ¿sí? Y entonces aquí es donde cambia la referencia. La referencia ya no es 1 sobre S, sino 1 sobre S al cuadrado, porque ya es un error en estado estacionario de velocidad, ¿no? Entonces, antes de aplicar el límite, entonces ese cuadrado, observen, se cancela con este S y este S. Al aplicar el límite, pues S igual a 0, pues todo esto da 0, ¿sí? Todo esto se convierte en 0. Y en el numerador, ¿qué queda? Pues un producto de polos, P sub 1 multiplicado hasta P sub n. Y en el denominador quedaría acá, si S tiende a 0, los productos de los ceros. Entonces, ¿qué se tiene acá? Pues que los valores de los polos son valores escalares, los valores de los ceros son escalares, K es un valor escalar, esto nos da un valor finito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el error en estado estacionario para un sistema, el error en estado estacionario de velocidad para un sistema tipo 1 es finito. ¿Qué significa eso? Pues que si a ese sistema tipo 1 se le aplica una rampa que tiene una variación lineal, ¿cierto? Un seguimiento lineal de la referencia. Si esa es la entrada, entonces la salida muy posiblemente aquí va a tener algún transitorio, bueno. Pero al final va a tener una pendiente, ¿no? Una pendiente. Pero esa pendiente es como si hubiera un offset, pero ese va a seguir la misma pendiente de la referencia, luego tiene un error en estado estacionario finito. O sea, va a seguir a la referencia,
con un error finito. Obviamente, ¿de quién depende ese error? Del valores de los polos, de los valores de cero, pero se puede corregir cambiando K. Si K se hace muy grande, si K, el valor de K es muy grande, pues el error cada vez va a ser más pequeñito y eso significa que la salida va a seguir perfectamente atrás si el valor de K es muy grande, ¿no? Pero esto significa que un sistema tipo 1, o sea, que tenga un polo en el límite de la estabilidad, ¿sí? Puede seguir rampas con errores finitos, ¿sí? O sea, lo sigue, pero con una especie de offset. Y por último, el error en estado estacionario de aceleración. Entonces, ¿cómo sería el análisis de error en estado estacionario de aceleración? Pues simplemente la referencia ya no va a ser un escalón y una rampa, sino una parábola. Es decir, lo que se busca en este sistema es que siga señales de referencia no lineales, ¿sí? Haga seguimiento de señales de referencia no lineales que cambian en el tiempo. Entonces, por definición, pues error en estado estacionario de aceleración es igual al límite cuando S tiende a cero, ¿de quién? De S por, aquí sería S factor, en forma mnemotécnica, productos de denominadores, ¿cierto? Sobre S factor de S más P sub 1, productos S más P sub N, más K, S más el producto de los ceros, C sub 1 hasta C sub M, y por la referencia, en este caso, como es de aceleración, por S al cubo, ¿no? Entonces, antes de aplicar el límite, dos polos de acá se van con este polo y con este polo, con este cero, perdón. Entonces, al aplicar el límite, pues aquí en el numerador que va a quedar el producto de los polos sobre, al aplicar el límite este S, pues va a tender a cero y obviamente todo esto se hace cero. Y aquí pues sería K por C1 hasta C sub M, pero aquí queda un S, entonces por cero. O sea, es un valor constante sobre cero y eso da infinito. ¿Qué significa esto? Que un sistema tipo 1, tiene el error en estado de aceleración es igual a infinito. O sea, ¿qué significa? Que si ese sistema tipo 1 se realimenta, ¿no? Se realimenta y se le pone y se utiliza para seguir una referencia. Vamos a ver la referencia. Tipo parábola, ¿no? Entonces, la salida del sistema va a ser una parábola muy posiblemente, pero cuando el tiempo tiende a infinito, el error, o sea, la distancia entre el valor deseado y la salida va a tender a infinito. O sea, no sigue perfectamente referencias de tipo no lineal. Bueno, entonces todo esto que hemos hecho acá, pues también se puede hacer en forma específica, ¿no? Inclusive nos pueden dar funciones de error diferentes al escalón, a la rampa o a la parábola. Bueno, acá ya está la función del error, bueno, perdón, funciones de referencia y diferencias a la rampa convencional, al escalón convencional. ¿Sí? Entonces, aquí simplemente es, si se tiene esta función de error y esta función de referencia, entonces, ¿cuál es el análisis de error en estado estacionario, por ejemplo, de este sistema? Teniendo en cuenta esta referencia, pues simplemente es aplicar el límite cuando se tiende a cero de S por la función del error, que ya se tiene acá, por la referencia, que no necesariamente es la rampa, el escalón, bueno. Y al aplicar el límite, entonces da cero, por ejemplo, en este caso. ¿Qué significa esto? Pues que ese sistema, el sistema que tiene esa función del error, pues sigue perfectamente esa referencia en el tiempo, ¿no? En un tiempo finito. Este es otro ejemplo, bueno, otra función de error, ¿sí? Entonces sería un error en estado estacionario de posición, porque este ya sería un escalón. Digamos que aquí ya nos da finito. Entonces, para ese sistema, pues este es un sistema, si observamos, es un sistema tipo 0, ¿sí? Es un sistema tipo 0, pues tiene un error en estado estacionario finito. Entonces, al reemplazar numéricamente, nos da un valor finito, porque ya sabemos los valores de los ceros, de los polos, y pues nos va a dar que sigue un escalón, pero
pero con error en estado estacionario finito. Bueno, entonces, digamos que ya en los textos de control, pues ya se tiene ya el resumen de estos sistemas, ¿no? Entonces, los otros que hicimos fue este, ¿no? Sistema tipo 1, ¿sí? Y la pregunta fue, ¿cómo fue su error en estado estacionario de posición? Entonces, aquí en la tablita nos muestra que el error en estado estacionario de posición es 0, cuando ingresa un escalón, ¿sí? ¿Cómo es su error en estado estacionario de velocidad? Cuando ingresa una rampa. Entonces, aquí va a dar un valor finito. Cuando el error en estado estacionario es de aceleración, entonces ingresa una parábola, el error es infinito, ¿no? Entonces, perdón, aquí, infinito. Entonces, digamos que ya, pues, si uno ya tiene práctica o ya entiende muy bien el análisis de error en estado estacionario, pues ya uno puede ver que hay una especie como de, de tendencia, ¿no? Entonces, si el sistema es tipo 0, error finito para posición y error infinito para velocidad y aceleración. Si el sistema es tipo 1, error 0, o sigue perfectamente las referencias escalones, ¿sí? Cuando es error de posición. Error finito cuando es velocidad y error infinito cuando es aceleración. Si el sistema es tipo 2, entonces lo que va a suceder es que, bueno, esto ya están las tablas, ¿no? En los documentos. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que sigue perfectamente, si el sistema es tipo 2, o sea, tiene dos polos en el origen, sigue perfectamente escalones, sigue perfectamente rampas, porque el error de posición es 0, el error de velocidad es 0, pero sigue parábolas con un error finito, ¿no? Y así sucesivamente se puede desglosar esas tablitas, ¿no? Esta es otra forma, este es de otro texto, ¿sí? Tiene la misma información. ¿Qué pasa si el sistema es tipo 0? ¿Qué pasa si la entrada es un escalón? Pues si el sistema es tipo 0 y la entrada es un escalón, su error de posición es constante, o sea, es finito. ¿Cómo es su error de velocidad? Infinito. ¿Cómo es su error de aceleración? Infinito. Si el sistema es tipo 1, si el sistema es tipo 1, entonces es lo que hicimos en el ejercicio, ¿no? Si el sistema es tipo 1 y queremos que siga escalones, ¿cómo es su error? 0. Si queremos que siga rampas, ¿cómo es su error? Un valor constante. Si queremos que siga parábolas, entonces infinito. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que si uno ya conoce el sistema, el tipo de sistema, y sabe qué tipo de referencias va a seguir, escalón, rampa o parábola, pues si uno ya tiene claro el procedimiento, pues, o si necesita hacer procedimiento, ya sabe cómo va a ser el error, ¿sí? Cómo va a ser el error. Bueno, ahora pues la idea es hacer lo mismo para el caso de sistemas discretos. Para sistemas discretos es lo mismo. Lo mismo. Pues aquí no me voy a marear mucho. Simplemente que la función del error va a ser igual eh, a la referencia, ¿sí? Porque hicimos el análisis sobre 1 más g de z, aquí me faltó k por g de z por h de z. Y bueno, y haciendo lo que ya dijimos, ¿no? Que g es igual a numerador de g sobre denominador de g y que h es igual a numerador de h sobre denominador de h, pues esto es igual a la referencia, bueno, es la referencia por el producto del denominador de g de z por el producto del denominador de h de z sobre el producto del denominador de g de z por el producto del denominador de h de z más k por el producto del numerador de g de z por el producto del numerador de h de z, o sea, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Aquí entonces, esta es la función del error para el caso discreto. Ahora la referencia. Entonces, obviamente la referencia, cuando es de error en estado estacionario de posición, entonces la referencia es un escalón unitario discreto, ¿no? Entonces, su transformada z, ¿cuál es? Z sobre z menos 1. Bueno, quienes no han visto procesamiento digital de señales, pues ya veremos cómo se calcula esa función de referencia la próxima clase.
Lo podemos ver. Quienes ya lo vieron, pues ya saben dónde sale. RZ va a ser igual, si es un error en esta de velocidad, quiere decir que el estímulo va a ser una rampa discreta, es de la forma Z sobre Z menos 1 al cuadrado. Y si se quiere hacer una vez de error en estado estacionario de aceleración, entonces quiere decir que la entrada va a ser una parábola discreta, entonces va a ser igual a Z factor de Z más 1 sobre Z menos 1 al cubo. Bueno, entonces, obviamente es como si fuera la transformada Z de mu de n, la transformada Z de la rampa n y la transformada Z de una parábola ρ sub n, ¿no? Entonces, como les comento, pues si quienes no han visto procesamiento digital de señales y lo están viendo en este semestre con control, la próxima clase vamos a hacer ejercicios de transformada Z y ya vamos a entender de dónde salen estas funciones, ¿no? Y quienes ya vieron procesamiento vital de señales y están viendo en este momento el control, pues ya saben que esas son las transformadas Z del escalón unitario, de la rampa unitaria y de la parábola unitaria. Bueno, bien, ¿qué otra parte nos falta? Bueno, esto es lo que ya les mostré, ¿no? La función del error, ¿sí? Lo único que cambia es que en vez de tener el operador de la Laplace S, es Z de su M, ¿no? Depende de Z y del periodo muestreo. Y bueno, y aquí obviamente el teorema del valor final para el caso discreto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Pues que cuando se hacía el Laplace, se trabaja el límite cuando S tiende a cero, porque este es el eje imaginario, ¿no? El teorema del valor final para el caso discreto es cuando Z tiende a 1. Y porque 1, ¿qué es? El círculo unitario, ¿no? Entonces, ¿cómo es el teorema del valor final para hacer el análisis de errores estacionarios de sistemas discretos? Pues simplemente el error en estado estacionario es igual al límite cuando el tiempo discreto tiende a infinito, ¿sí? Que en el dominio de frecuencia es igual al límite cuando z tiende a 1. Obviamente antes, para el caso continuo era S por E de S, ¿no? Pues aquí no es S, sino Z menos 1, que es el lugar geométrico donde está el polo o el eje imagen, el círculo unitario, ¿no? Por E a la Z te suene, ¿no? Entonces, digamos que el teorema del valor final para casos discretos, lo que cambia es que ya no se tiene límite cuando S tiende a 0, sino Z tiende a 1. Ya no se multiplica por S, sino se multiplica por Z menos 1, ¿sí? Porque ya los lugares geométricos del plano complejo S, equivalentes en el plano complejo Z, son que el eje imaginario, cuando S es igual a 0, es equivalente al círculo unitario cuando Z tiende a 1. ¿Sí? Entonces, el concepto es el mismo, solamente que en planos complejos diferentes. Y bueno, lo mismo que ya les había comentado, ¿no? El error puede ser 0, puede ser infinito o puede ser un valor finito. Se pueden seguir rampas, se pueden seguir escalones, se pueden seguir parábolas, pero el resultado puede ser 0, seguimiento perfecto, finito cuando hay un offset, e infinito cuando en un tiempo finito diverge, ¿no? Diverge la respuesta. No sigue perfectamente al set point. Y el tipo de sistema, entonces, volvemos a la misma definición de tipo. ¿Qué es el tipo? Pues el número de polos que tiene el sistema en el límite de la estabilidad. En el caso de los sistemas discretos, ¿cuál es el límite de la estabilidad en el plano complejo Z? Pues el límite de la estabilidad, o sea, el lugar geométrico que divide la región estable de la región inestable es el círculo unitario. Y el círculo unitario está ubicado en el polo Z igual a 1, ¿no? Entonces, para sistemas discretos, ¿quién define el número quién define el tipo del sistema? Pues el tipo de sistema lo define el número de polos que tengan Z igual a 1. O sea que este valor de N en los sistemas discretos define el tipo. ¿Listo? Pues, por ejemplo, si se tiene un sistema, por ejemplo, Z sobre Z menos 0, menos 1,5. ¿Sí? Este sistema es tipo 0, discreto, porque no tiene polos en Z igual a 1, ¿no? Ah, pero si se tiene pues, un sistema de la forma Z menos 1 factor de Z menos 1 medio, ¿qué tipo de sistema es? Tipo 1. ¿Por qué? Porque tiene un polo en Z igual a 1. Ah, y si se tiene un sistema Z sobre Z menos 1 a la 4, por Z menos 2, por ejemplo. ¿Qué tipo de sistema es? Ah, este es un sistema tipo 4.
¿Por qué es un sistema tipo 4? Porque tiene 4 polos en el límite de la estabilidad, porque tiene 4 polos en el círculo unitario, en Z igual a 1, ¿sí? Entonces, si conocemos los conceptos para sistemas continuos, son los mismos conceptos para el caso discreto, lo que pasa es que ya migramos del plano complejo S al plano complejo Z, ya migramos de semiplanos a circunferencias centradas en el origen. Bueno, pero todo es igual, muy simple, ¿no? Entonces aquí pues voy a hacer el ejemplo para el caso discreto, ¿sí? Entonces, realizar el análisis de error en estado estacionario de posición, de velocidad, de aceleración para un sistema discreto tipo 2. Bueno, tipo 2. Entonces, al igual que lo hicimos en el caso continuo, pues partimos del hecho de que el error aparece cuando se realimenta, ¿no? Pero aquí va a haber un sistema, pues ya puedo decir que es un sistema G por H de Z, ¿no? Y aquí aparece el error, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que el sistema tiene una dinámica a lazo abierto, pero el error aparece cuando se realimenta, ¿no? Pero aquí va a ser Y de Z, E de Z, Y de Z, Y de Z. Bueno, segundo, sistema tipo 2. Ah, pero es un sistema tipo 2 discreto. Digamos que es la función de la planta por el sensor, ¿sí? Entonces, si es tipo 2, pues digamos que acaba de tener Z más un 0, 1, hasta tener Z más un 0 sub M. Pero en el denominador, como es tipo 2, va a ser Z menos 1 factor de Z, bueno, menos un polo 1, Z menos un polo sub N. Pero en este caso, como es tipo 2, ¿qué significa? Ah, pues tiene dos polos en el ciclo unitario, porque es tipo 2. Bueno, ya. ¿Y después qué sigue? Pues utilizar el teorema del valor final aplicado a sistemas discretos para hacer análisis de error en estado estacionario. Muy fácil, ya se sabe cómo es. Primer paso, error en estado estacionario de posición. ¿Cómo es un sistema discreto? ¿Qué significa eso? Ah, que la entrada es un escalón discreto. Y ese escalón discreto tiene esta función de transferencia. Entonces, partiendo del hecho que se quiere que se sigan escalones, entonces se hace el análisis de error en estado estacionario. Entonces, error en estado estacionario de posición, que es igual. Entonces, va a ser al límite, ya como es caso discreto, cuando z tiende a ¿quién? A 1. ¿De quién? De z menos 1. ¿De quién? De la función del error. Entonces, acá voy a colocarlo EZ. Pero este es igual. Ah, pues al límite cuando z tiende a 1, ¿de quién? De la función del error. Entonces la función de error, bueno, aquí me falta z menos 1, ¿cierto? La función del error es producto de denominadores, ¿cierto? De g de z por de g de h, perdón, de h de z sobre producto de denominadores de g de z por dh de z más k por numerador de g por numerador de h multiplicado por la referencia. O sea, ven que de la misma forma cambias el límite, ¿no? Porque ya es caso discreto. Y reemplazando, pues entonces el error en estado estacionario de posición para un sistema tipo 2 es igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 multiplicado. Entonces, obviamente todo lo que está acá es el producto del denominador, de los numeradores, y todo lo que está acá, el producto de los denominadores. Entonces acá es producto de los denominadores. ¿Cuál es el denominador? Pues z menos 1 al cuadrado por z menos el polo 1, puntos vencidos está z menos el polo sub n, ¿cierto? Sobre, nuevamente, producto de denominadores, entonces aquí estaría z menos 1 al cuadrado, z menos el polo 1, puntos suspensivos, multiplicado hasta el polo p sub n, más o menos p sub n, más k por los ceros, ¿no? El numerador, z más c1, puntos suspensivos está z más el 0 sub m, por la referencia. Ah, como es un sistema, como es un error en estado de posición, entonces el estímulo es un escalón unitario discreto que tiene esta función de transferencia. Bien. Entonces, antes de aplicar el límite, muy similar a lo que se hizo en caso continuo, entonces este z menos 1 se puede ir con este z menos 1.
¿sí? Y al aplicar el límite, si z tiende a 1, esto da 0 y esto da 0. Entonces, ¿aquí qué queda? Pues 0 sobre algún valor numérico, ¿no? 0 sobre un valor numérico, luego esto es igual a 0. Conclusión. ¿Qué significa esto? Pues que si tiene un sistema tipo 2 discreto, o sea, que tiene dos polos en z igual a 1, si se realimenta y se le aplica un estímulo escalón, ¿sí? Un estímulo escalón de referencia, ¿qué pasa? Si el sistema tiene dos polos en el círculo unitario, entonces su salida, ¿sí? Digamos que va en un tiempo finito, va a seguir perfectamente el escalón. ¿Por qué? Porque su error es 0. O sea, hace un seguimiento perfecto de la referencia. ¿Bien? ¿Qué es un escalón? Segunda parte, pues error en estado estacionario de velocidad. ¿Qué significa eso? Que la referencia es una rampa unitaria discreta. ¿Qué significa eso? Pues que se quiere seguir referencias lineales discretas. ¿Sí? Entonces, aplicando ya la expresión error en estación de velocidad, pues ya voy a la aplicación límite cuando z tiende a quién, a 1, ¿de quién? De z menos 1, ¿por quién? Producto de denominadores z menos 1 al cuadrado, factor de z menos polo 1, hasta llegar a z menos el polo sub n, ¿cierto? Sobre, nuevamente, producto de denominadores z menos el menos 1 al cuadrado, z menos el polo 1, hasta z menos el polo sub n más k por los productos de los numeradores, o sea, z más el 0,1, puntos sucesivos, hasta z más el 0,2, ¿cierto? Multiplicado por la referencia, como es de velocidad, pues z sobre z menos 1 al cuadrado. Antes de aplicar el límite, entonces veamos que se puede simplificar. Se simplifica ese z menos 1 al cuadrado con este z menos 1 al cuadrado. Y al aplicar el límite, cuando z tiende a 1, pues esto es 0 y esto es 0. Luego acá nos da 0 sobre algo, ¿sí? Luego esto es igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que un sistema tipo 2 discreto, o sea, que tiene dos polos en z igual a 1, sigue perfectamente rampas. ¿Por qué? Porque su error en estado estacionario de velocidad es 0. Entonces, es como si acá tuviéramos, voy a hacer acá, tratar de hacer una rampa de referencia, ¿no? Y digamos que la salida de ese sistema significa que, bueno, muy posiblemente va a tener, digamos, un error inicialmente en estado estacionario, pero al final, la salida sigue perfectamente al estímulo de entrada. Eso significa error en estado estacionario de velocidad, 0. Si el sistema es tipo 2, su error en estado estacionario de velocidad es 0. Sigue perfectamente las rampas. Y por último, entonces, el error en estado estacionario de velocidad. Entonces, va a ser error en estado estacionario de aceleración, perdón. Entonces, va a ser igual. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la referencia ya va a ser una parábola discreta. Va a ser de la forma z factor de z más 1 sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces, ya por definición, error en estado estacionario de aceleración es igual al límite cuando z tiende a 1, nuevamente volvemos a lo mismo, z menos 1 multiplicado por z menos 1 al cuadrado por z menos un polo sub 1 hasta llegar a z menos un polo sub n, todo sobre z en los denominadores, ¿no? Z menos 1 al cuadrado por z menos el polo sub 1 hasta llegar a z menos el polo sub n, más k por el producto de los numeradores, ¿no? Entonces aquí es z más C1, puntos vencidos, Z más C2. Y obviamente por la referencia, pero como es una parábola, entonces quería Z factor de Z más 1 sobre Z menos 1 al cubo, ¿no? Aquí es al cubo. Z menos 1 al cubo. Entonces, antes de aplicar el límite, este z menos 1 al cubo se va con este numerador z menos 1 al cuadrado por z menos 1. Y aplicando el límite, pues entonces ya nos va a dar 1, bueno, voy a hacerlo acá, es como si fuera 1 menos P1, puntos suspensivos multiplicado por 1 menos P sub n,
Después multiplicado por 1 más 1, pues por 2, ¿cierto? 1, factor de 1 más 1, ¿sí? Dividido en, obviamente, al aplicar el límite, esto, cuando z tiende a 1, esto vale 0, luego todo esto se cancela, y en el denominador quedaría k factor de 1 más el 0, un sucesivos 1 más el 0 sub m, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues el valor de P, el valor de C son valores escalares, el valor de K es escalar, que significa que el error en estado estacionario de aceleración para un sistema tipo 2 discreto es finito. O sea, que va a seguir perfectamente a la parábola de entrada, una entrada no lineal, va a hacer seguimiento el sistema al segmentarse, pero va a tener un pequeño offset, va a tener un pequeño offset. Bueno, entonces, es lo que está aquí en las tablitas. ¿Sí? Es lo que está aquí en las tablitas, ¿no? Entonces, si el ejercicio que hicimos fue un tipo de sistema que tipo 2. Su error en estado estacionario de posición, ¿cuál es? Pues 0. O sea, sigue perfectamente los escalones discretos. ¿Sí? Su error en estado estacionario de velocidad es 0. Sí, ¿por qué? Porque sigue perfectamente las rampas unitarias discretas. Y su error en estado estacionario de aceleración es finito. ¿Por qué? Porque sigue perfectamente las rampas, pero va a tener a las parábolas, pero va a tener un offset como tal, ¿no? Y observen que el mismo análisis de error en estacionario para sistemas discretos es lo mismo que en casos continuos, o sea que lo único que cambia es que el tiempo, el dominio temporal y obviamente el dominio en frecuencia en el cual se está trabajando. Laplace plano S eh, para sistemas continuos, transformada Z, plano complejo Z para el caso de sistemas discretos. Bueno, digamos que este ejemplo ya para terminar, entonces por ejemplo nos piden hacer análisis de error en estado estacionario para este sistema y esta es la referencia, o sea, es un sistema, es un error en estado estacionario de posición. Entonces, lo que podemos observar acá, bueno, inicialmente es que básicamente este es un, bueno, al ver acá este sistema no tiene, bueno, la función del error, por así decirlo, no tiene polos en en Z igual a 1, ¿no? Entonces, recuerden que la dinámica del sistema a lazo cerrado es la misma dinámica que tiene el error. Entonces, se puede decir que la dinámica del sistema a lazo cerrado, pues va a corresponder a un sistema tipo 0, ¿no? ¿Sí? Porque no tienen polos en Z igual a 1. Entonces, ¿cuál sería el error en estado estacionario de posición? ¿Por qué es de posición? Porque la referencia es un escalón. Entonces va a ser igual al límite cuando z tiende a 1. ¿De quién? De z menos 1. Bueno, aquí ya tenemos la función de error, z menos 0.5 sobre z menos 0.2 factor de z menos 0.4 y por la referencia z sobre z menos 1. Antes de aplicar el límite, entonces, pues aquí se puede observar que este z-1 se va con este z-1 y aplicando el límite, entonces podemos decir que el error estacionario en posición aplicando el límite, ¿sí? Nos da 1 menos 0.5, pues daría 0,5 por 1, ¿cierto? Esto vale 1, ¿cierto? Sobre 1 menos 0.2, pues daría 0,8. 1 menos 0.4, 0,6. O sea, esto es igual a 0,5 sobre 6 por 8, 0.48. Bueno, aproximadamente debe dar 1, alguito, ¿no? Pero lo que podemos observar acá es que nos da un valor finito. Ah, entonces, ¿qué significa? Que ese sistema, que es tipo 0, sigue perfectamente escalones, porque es un error de posición, pero con un error finito. Un error finito. O sea que va a tener un pequeño offset, ¿sí? Va a tener un pequeño offset. Entonces, como si la entrada fuera este escalón, ¿sí? ¿Sí? Bueno, voy a hacerlo acá como si fuera el estímulo de entrada, ¿sí? El sistema realimentado. Y obviamente al realimentarse, digamos que la salida, digamos que bueno, muy posiblemente va a tener algún tipo de respuesta transitoria, ¿sí? Pero al final, digamos que va a tratar de seguirlo. Lo que pasa es que aquí se va a presentar un error en estado estacionario finito.
finito. Bueno. Bueno, este es el mismo ejercicio que hicimos acá. Voy a hacer un último caso, un último caso, que es típico, a ver si alcanzamos. Es típico en análisis de error en estado estacionario. Por ejemplo, nos piden establecer qué valores de K hacen que un sistema discreto, voy a definir acá el sistema. Vamos que el sistema tiene la forma G igual a Z sobre Z menos 1 y H vale Z sobre Z menos 1 medio. ¿Qué hace que un sistema discreto, pues conformado por esas funciones, tenga un error en estado estacionario de velocidad menor que el 10%? ¿Vale? Entonces lo que se tiene acá, pues básicamente es el sistema a lazo abierto. ¿Sí? Pues acá digamos que está G y muy posiblemente aquí está H. Como se va a hacer análisis de error en estado estacionario, ¿sí? Análisis de error en estado estacionario, entonces ¿qué se hace? Se realimenta, ¿no? Y aquí va a estar el valor de K. Acá va a aparecer el error, acá el set point y aquí la salida. Obviamente la función de transferencia del sistema a lazo abierto es G por H, o sea, sería Z al cuadrado sobre Z menos 1 factor de Z menos 1 medio. Y bueno, ¿y por qué se colocó error en estado estacionario de velocidad? Pues porque ya sé que el sistema es tipo 1. ¿Por qué es tipo 1? Porque tiene un polo en Z igual a 1. ¿Sí? Es tipo 1. Ahora, si queremos que siga escalones, ya por tablas y por procedimiento, se sabe que sigue perfectamente escalones. ¿Va a seguir rampas? Sí, va a seguir rampas, pero va a tener un error finito. Pero ¿qué? Entonces aquí lo que nos preguntan es, bueno, pero ¿cuál es el valor de K que va a hacer que ese sistema, sí, qué valor de K va a tener el sistema para que siga perfectamente esas rampas con errores inferiores al 10%? Entonces, para eso se hace análisis de error en estado estacionario. Entonces, error en estado estacionario de velocidad, ¿a qué es igual? Al límite cuando z tiende a 1, ¿de quién? De z menos 1 factor. Entonces, la función del error. En la parte superior, ¿qué van a ver? Denominadores. Entonces, acá el denominador es z menos 1, z menos 1 medio. Sobre. Denominadores. Entonces, z menos 1 factor de z menos 1 medio. Más k, que es el valor que vamos a despejar, por producto de numeradores, z al cuadrado. Y por el estímulo, como es de velocidad, entonces ¿cuál es el estímulo? Pues z sobre z menos 1 al cuadrado. Obviamente, pues, este z menos 1 al cuadrado, con este z menos 1 y con este z menos, se nos va. Y al aplicar el límite nos da que el error en estado estacionario de velocidad, que es igual a 1 menos 1 medio, digamos que 0.5 por 1, entonces daría 0.5, ¿no? Sobre. Obviamente al aplicar el límite esto da 0, ¿no? Y aquí quedaría k por z al cuadrado, pero z, ¿cuánto vale? 1. Y esto tiene que ser menor que ¿cuánto? Que el 10%, o sea, el 10% ¿cuánto es? 0.1. Entonces se despeja acá. Entonces k va a ser, perdón, entonces aquí al pasar el k al otro lado la desigualdad y este 0.1 a dividir, pues obviamente quedaría que k tiene que ser mayor que 0.5 sobre 0.1, o sea, conclusión, K tiene que ser mayor que 5. ¿Listo? Entonces, esos también son ejercicios típicos de error en esto. O sea, ¿qué valores de K hace que el sistema tenga algún tipo de error, ¿no? En este caso, la respuesta es, el sistema es tipo 1. Como es un sistema tipo 1, error en estado estacionario de posición, 0. ¿Por qué? Porque sigue perfectamente escalones. Error en estado estacionario de velocidad, finito. Y como el error en estado estacionario es finito porque es un sistema tipo 1, entonces, ¿qué valores de K hacen que ese error esté entre unos límites? Por ejemplo, en este caso, que sea inferior al 10%. Entonces, se hace el análisis de error en estado estacionario y se calcula el valor de K que hace que el sistema tenga ese error. ¿Listo?
Esto también se puede hacer para casos discretos. Bueno, lo hicimos para caso discreto, pero es equivalente al caso continuo, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado en lo siguiente. El valor de K que uno obtenga, este valor de K que uno obtiene en el análisis del error en estado estacionario, es totalmente diferente al valor de K que uno obtiene cuando hace análisis de estabilidad. Eso no tiene nada que ver. Son conceptos totalmente diferentes. Ahora, que si el valor de K para garantizar errores en estado estacionario coincida con intervalos de donde sea estable, eso es otra cosa, ¿no? Eso sería, pues, sería una coincidencia. Pero es muy importante aclarar que el valor de K que uno utiliza para hacer diseñar controles basados en estabilidad no es igual al valor de K que asegura que el sistema siga alguna referencia o un error en estado estacionario, bien sea de posición, de velocidad o de aceleración. ¿Listo? Bueno. Bien, muchachos, de pronto hoy nos alargamos un poquito, pero bueno, la idea era terminar este tema de tal manera que pues se tenga suficiente información para el próximo miércoles, pues obviamente es